Buenas tardes. Bienvenidos a todos a la sesión del Grupo HOT, de la reunión anual de la Asociación de Insuficiencia Cardíaca de la SEC. En primer lugar, agradeceros a todos por estar aquí. Para mí me hace mucha ilusión poderos ver a todos después de un año que ha sido duro para todos. Espero que os encontréis todos bien y que tengamos todos mucha fuerza para poder seguir y seguir avanzando y que no nos pare nadie. Inicialmente en esta sesión yo os hablaré muy poquito de lo que es la actualidad HOT, seré bastante breve para dejar paso a mis compañeros. Tenemos una sesión de mentoring de insuficiencia cardíaca con un mentor excepcional y posteriormente la presentación de los 3 mejores casos clínicos. Empezamos, por lo tanto, con mi primera sesión, que es la actualidad del grupo HOT. A ver si nos va la pantalla. Bueno, para aquellos miembros que se hayan incorporado este último año o aquellas personas que hayan conectado y quieran saber de qué va el grupo, somos un grupo de jóvenes interesados en la insuficiencia cardíaca. Digo jóvenes porque inicialmente fue pensado solo para cardiólogos, tanto residentes de último año como fellows interesados en la IC, pero hoy en día también se han incorporado el grupo de enfermería dedicada a los cuidados de pacientes con insuficiencia cardíaca y en muchos países también las enfermeras son parte de este grupo. Como veis, las siglas a las que hace referencia es Heart Failure Specialists of Tomorrow, que es un grupo que se creó hace 5 años de la mano de la Heart Failure Association y cada país tiene su grupo y su representante nacional. En este caso, yo soy la representante desde hace un año y anteriormente lo fue Marta Farrero, que fue la persona que introdujo este grupo a nivel español y lo lideró durante 4 años. Y es muy importante cómo hacerse miembro del grupo, porque, como veréis luego, yo tengo mi lista con los que vais conectando. Os he puesto aquí abajo mi mail, me podéis conectar, me podéis preguntar de qué trata el grupo, qué es lo que hacemos, yo os voy informando de las actividades, pero sobre todo es importante que os hagáis de forma oficial del grupo. Si entráis en la página de la Heart Failure Association, veréis que al final nos encontraremos con esta imagen de aquí, tenéis un link, allí os pedirá unos datos, decís que sois del grupo español y ya sois de forma oficial miembros del grupo, porque como veis la lista actualizada de la semana pasada del grupo es de 40 miembros, mientras que la lista personal que yo tengo de todos los que me habéis ido conectando es de 100 miembros. Por lo tanto, veis que hay un decalaje de 60 personas. Yo estoy ahora intentando ver a aquellas personas que solo aparecen en mi lista y os contactaré de forma personal a través del mail para que me digáis pues, si simplemente os apuntasteis inicialmente y ya no queréis pertenecer al grupo o si no, para que os hagáis de forma oficial y me contestéis y me digáis que ya os puedo quitar de esa lista. Entonces, lo que hicimos este año también es intentar reclutar a más miembros. Fue gracias a través del grupo de residentes, del ResiSec, que lanzamos toda la información y reclutamos a más miembros y desde aquí también os animo a que no hagáis que el grupo se conozca dentro de vuestras unidades. En cuanto a los proyectos de 2019-2020, que como veréis, pues la mayoría quedaron un poco truncados por culpa de la pandemia. Inicialmente hubo el objetivo de que toda la información de las unidades de insuficiencia cardíaca que estuvieran acreditadas por la SEC Excelente, esta información estuviera disponible en la página web de la Asociación de IC, de tal manera que cualquier persona que quisiera hacer una rotación, ya sea corta, como los residentes, una rotación externa o un fellow con una rotación algo más larga, pudiera tener acceso a todo lo que hacen las unidades, tanto si son comunitarias como especializadas como de IC avanzada, ver el volumen de paciente que tienen, el seguimiento, la cantidad de trasplantes, de asistencias si ponen y también los datos de contacto para poder acceder a las rotaciones. Inicialmente lo que se hizo fue elaborar una encuesta que se aprobó por la sección y el año pasado cuando entré yo lo que hicimos es difundirla a través de todas las unidades. Por protección de datos yo no tengo acceso a los datos de contacto de cada una de las unidades y por lo tanto lo hacemos a través de la SEC y realmente empezamos a lanzar todo este programa en noviembre
noviembre, diciembre del año pasado y tenemos muy poca respuesta. Dejamos pasar toda la pandemia, luego hemos ido haciendo recordatorios, pero de las 70 unidades que hay actualmente acreditadas a nivel español, solo tenemos 12 encuestas, por lo tanto veis que la respuesta no ha sido muy buena. Entonces lo que queremos hacer ahora por nuestra parte es redactar una carta formal firmada por el presidente de la asociación DICE y por mí con la encuesta y dirigirla a cada una de las unidades para que nos puedan responder, y desde aquí también os pido por favor que contactéis con vuestros jefes o encargados de la unidad para que nos puedan contestar esa encuesta, que es por el bien de todos. Cuando tengamos la mayor parte de las encuestas, lo pasaremos toda esa información a la web para que desde ahí podáis acceder. Por otra parte, me había propuesto hacer una segunda reunión propia del grupo HOT. Sabéis que se hizo una primera reunión hace 3 años en Madrid, donde nos reunimos solo nosotros, no en el marco de ningún congreso, sino solo el grupo. La había propuesto para marzo de 2020. En principio contactamos con diferentes organizaciones y Novartis fueron los únicos que nos iban a dar financiación. Lo íbamos a realizar alrededor del ICON que ellos celebraban en Madrid y solicitamos una sala y nos dieron una sala apartada incluso del ICON, por lo tanto solo para hacer una reunión durante toda la mañana del grupo, pero sí que solo podían invitar a aquellas personas que también vinieran al ICON, por lo tanto sí que finalmente no pudimos realizarlo. Igualmente después el ICON tampoco se pudo realizar. Y propongo una nueva fecha que sería para marzo o abril, como luego os hablaré de esta reunión. En cuanto al Congreso Europeo de Insuficiencia Cardíaca, que se iba a celebrar en mayo de 2020 en Barcelona, en este caso el local host era el doctor Valles Genís y por lo tanto podíamos haber tenido muchas cosas. Habíamos conseguido tener una sala propia para hacer una reunión del grupo HOT español después de la reunión que tenemos los diferentes representantes. Habíamos propuesto una sesión muy bonita de cómo pasar de ser un HOT a un senior en el ámbito de la insuficiencia cardíaca, y para ello contábamos con 3 ponentes que nos iban a hablar de la IFE clínica, de la investigación y de las redes sociales, ¿no? De cómo estar al tanto de todo lo que pasa con insuficiencia cardíaca y cómo poder compaginar esas 3 cosas y no destacar, no solo en una. Y esperemos, bueno, este año lo volveremos a proponer, pero ya no sé si tendremos tantas oportunidades. Y por otro lado, también íbamos a organizar la caminata habitual que hace el grupo HOT en el Congreso Europeo, que es el HOT Walk. Habíamos contactado con una empresa de turismo y vamos a realizarla desde el Congreso hasta la Barceloneta, por los que conocéis Barcelona, y vamos a tener después un refrigerio, pero bueno, esto evidentemente también no se pudo finalmente realizar. En el Congreso Anual de la SEC, que va a ser en octubre del 2020, en el formato presencial, la tarde de antes también se había dado toda al grupo RESISEC y habíamos propuesto una sesión del grupo HOT, que primero en el formato presencial fue aceptada, pero que finalmente en el formato virtual, como se tuvo que cambiar toda la forma de las sesiones, no tuvimos cabida, y esperamos también que en el próximo Congreso sí que podamos participar. Y como último teníamos la reunión que tenemos que celebrar, que es la que estamos haciendo hoy en día, que se tenía que haber celebrado en junio y, como sabéis, pues ha tenido que retrasar unos meses y en formato virtual. En cuanto al futuro del grupo HOT, pongo 2021 porque con la pandemia lo que sí que hemos aprendido es que mucho no podemos planificar. A nivel personal casi que planificamos en una semana y a veces hasta tenemos que suspender esos planes, pero bueno, en principio, como os he dicho, poder celebrar esa segunda reunión propia del grupo HOT, en este caso entre marzo y abril de 2021. Ya os adelanto que será en formato virtual, ahí ya no nos vamos a atrever a hacer nada más. Por lo tanto, como no habrá desplazamiento, sino habrá alojamiento, yo espero poder encontrar financiación y que la podamos realizar. Es muy importante, como va a estar, como veis, muy cercano a esta reunión y también al Congreso después propio de la reunión anual nuestra, que probablemente será en junio de 2021, lo que sí que me gustaría recibir propuestas de qué esperáis de esta reunión, ¿no? ¿Qué os gustaría, para no repetir otra vez el formato de los casos clínicos, sino que esperáis de una reunión propia del grupo? Por otro lado, también en cuanto a congresos y sesiones, participaríamos en el Congreso SEC de 2021 y en esta propia reunión también en junio. Como tareas pendientes
desde el año pasado, pues incorporar la información, como os he dicho, de las unidades de insuficiencia cardíaca en la página web de la asociación, y como nueva vía de comunicación del grupo, seguido de algunos comentarios de alguno de vosotros, que me gustaría crear una cuenta de Twitter del grupo para podernos comunicar mejor. Estoy en contacto con la persona que se encarga de comunicación de la SEC, porque tenemos que seguir una serie de normas, ¿no? Y en cuanto a los logos, en cuanto a la publicidad, en cuanto a todo lo que podemos hacer a través de este grupo, cuando ya tenga exactamente todo lo que podemos hacer y lo que no, lo que sí que me gustaría es, si alguno de vosotros es muy activo en redes sociales y se quiere encargar de ayudarme, pues yo encantada, porque a través de este grupo podemos pues hablar de las diferentes actividades que vamos a hacer, de incluso publicar pues, los últimos artículos que hayan salido, los últimos resultados de los ensayos clínicos, lo que queráis. Y evidentemente estamos abiertos a nuevas propuestas. Es un grupo que es muy activo, muy participativo, y por lo tanto si alguien tiene alguna propuesta y la quiere liderar, pues adelante, y que desde la asociación siempre nos van a apoyar, ¿vale? Otra cosa nueva también de este año es que anteriormente se había solicitado que el representante nacional estuviera dentro de la junta de la asociación, y así fue, pero no tenía ni voz ni voto, y desde aquí pues tengo que agradecer al actual presidente que contó conmigo para ser miembro vocal de la junta, y por lo tanto de esta manera el Grupo JOT está ahí representado. Y muchas gracias por vuestra atención. Y ahora pasaremos a la sesión de mentoring de insuficiencia cardíaca, que será presentada por el doctor Eduardo de Teresa Galván, que es licenciado en Medicina por la Universidad de Granada y doctor en Medicina por la Universidad Autónoma de Madrid. Se especializó en cardiología en el Hospital Puerta de Hierro de Madrid y fue director clínico del área de corazón y jefe de servicio de cardiología del Hospital Virgen de la Victoria de Málaga. Es catedrático también de la Universidad de Málaga y fue presidente tanto de la SEC como de la Fundación Española del Corazón. Y sin más preámbulos, doctor de Teresa, adelante. Muchas gracias, Evelyn. Yo tengo que agradecer a la Asociación de Insuficiencia Cardíaca que me hayan invitado. Tengo que agradecer al Grupo JOT en particular que me haya invitado a estar con la gente joven, que es donde uno se encuentra mejor. Y tengo que agradecerte, Evelyn, que no hayas hecho referencia a la fecha en que me gradué, en que hice todo ese tipo de cosas, porque si no, habrías deducido los años que tengo. Lo que no me hace gracia es el título, porque el título está en inglés y bueno, pues uno se pierde un poco. Pero yo entiendo que la razón de que esté en inglés es que, como vamos a ver, gran parte de las denominaciones que hacen referencia a esto del mentorship o del mentoring, pues son absolutamente intraducibles en castellano. No hay términos decentes que nos sirvan para ello. Sin embargo, el término mentor viene de mucho más atrás, viene del griego, porque mentor, que es el señor este con barbas que se ve aquí a la izquierda, fue el preceptor que Ulises escogió antes de partir para la guerra de Troya para que educara a su hijo Telémaco. Gran parte de la información que tenemos no proviene de la Odisea, sino de escritos posteriores. Por ejemplo, la educación del joven Telémaco, que es una obra de Fenelón del siglo XVI, que escribió para la educación del Delfín de Francia, donde se hace referencia a episodios como este. En este episodio, el mentor está disuadiendo a Telémaco de que continúe su relación afectiva con la ninfa Eucaris. Yo os puedo asegurar que entre las tareas del mentor en el campo de la insuficiencia cardíaca no debería figurar el dar consejos matrimoniales a la gente que se acerca a él. Como tampoco debería figurar el pensar que está uno en presencia de los dioses, porque en ocasiones alguna diosa, en concreto la diosa Artemisa, adoptó la forma del mentor para guiar a Telémaco. ¿Qué nos dice, sin embargo, vamos a ver. ¿Qué nos dice, sin embargo, el diccionario de la Real Academia Española? Nos aclara un poco esto. Nos dice lo que es un mentor. Pues nos da una serie de definiciones muy cortas, muy frías. Es un consejero, guía, maestro, padrino. Eso de padrino me escama un poco. Aunque os tengo que confesar que en no pocos sitios el mentor sobre su gente ejerce una cierta labor de padrinazgo en el sentido corleonesco, buscándole puesto de trabajo en su propio servicio. Esto es la base de la conocida endogamia que hay en muchos hospitales. Pero es algo más que eso. Aunque en realidad la actualidad del término mentor y del mentoring viene de los negocios.
Las empresas privadas, sobre todo las empresas privadas de éxito, que lo que quieren es vender más y ganar más dinero, se han dado cuenta que tienen que cuidar a sus trabajadores, a sus empleados, a sus cerebros para conseguir el éxito. No el éxito personal de ellos, sino el éxito de la empresa. Pero si para eso hay que pasar pues, por términos novedosos, por una serie de eslóganes, incluso por esquemas complejos donde se dice qué es lo que hay que hacer y qué es lo que no hay que hacer, pues está bien. Pero entrando un poquitín en el campo de la medicina y en concreto en el campo de la cardiología y en concreto en el campo de las especialidades médicas, está de moda también el mentoring en la cardiología. Y está de moda de tal forma que hay pues, hospitales que tienen sus propios programas o incluso existen por ahí una guía sobre qué es lo que debe hacer el mentor o cómo debe de prepararse. Yo creo que esto es un exceso de normatización quizá demasiado concreta, que no es exactamente lo que encaja con el concepto mucho más amplio y mucho más laxo de mentoring que por lo menos tengo yo. Porque como podemos ver aquí, por ejemplo, el American College of Cardiology ha establecido su programa de mentoring, pero fijaros lo que dice. Dice que la intención del American College es parear o encontrar pues, la persona adecuada entre el mentor y el que quiere recibir este tipo de mentoring, vía un proceso de selección que a mí me recuerda pues, las aplicaciones estas que hay de encuentre su pareja y de citas por internet y tal, ¿no? Yo creo que esto es una cosa que está sometida a normativa rígida y que incluso puede llegar a ser todavía más estricto. Fijaros, la Sociedad Europea de Cardiología lo que te da son oportunidades para encontrar un mentor, pero durante un rato en el marco del Congreso de la Sociedad Europea, que facilita el que te reúnas con un señor al que tú no conoces nada más que de oídas, él no te conoce a ti de nada y en ese rato pretende aconsejarte. Yo no pongo en duda que esto puede ser útil en ciertos momentos y en ciertas ocasiones, pero le falta uno de los requisitos imprescindibles para una relación correcta entre el mentor y la gente a la que dirige, que es el conocimiento previo. El conocimiento previo, conocimiento personal y conocimiento profundo. Porque por esa vía llegamos hasta extremos de una persona que está encantada de la vida porque ha tenido una hora de mentoring personal con este señor de aquí. Claro, sí, pues eso te sirve para que te den un consejo, para que conozcas a un señor, para que te des la mano y te hagas una foto con él, pero poco más. Incluso el mentoring se ha promocionado y se ha, digamos, difundido por ahí a nivel de asociaciones de pacientes. Pero yo creo que todo esto son simplemente ganas de ponerle etiquetas a iniciativas que son interesantes. Pero el proceso de ser mentor o de recibir la influencia beneficiosa de un mentor, yo creo que es una cosa, como insisto, he dicho antes, mucho menos concreta, mucho más laxa, mucho menos definible y mucho más proteiforme. Esta definición, por ejemplo, a mí me parece mejor. El mentor es una persona que transmite su conocimiento, bueno, esto lo hace casi todo el mundo, y sabiduría a otra persona con menos experiencia. Yo creo que aquí los términos claves son sabiduría y experiencia. Sabiduría porque sabiduría no es atesorar conocimientos. Un erudito no es un sabio. Sabiduría implica que tú eres capaz de tener conocimientos, pero de ponerlos en contexto y de saber, en el caso concreto de la medicina, de la cardiología, no solo lo que debes hacer y cómo debes hacerlo, sino algo que es mucho más importante, saber por qué lo haces. Y el otro término interesante es el de la experiencia, porque al fin y al cabo la experiencia es la que nos ayuda a colocar pues, las recomendaciones frías, por ejemplo, de una guía de práctica clínica en el contexto concreto de cada paciente. ¿Quién elige al mentor? ¿Cómo se hace esto? A mí me van a decir, tu mentor va a ser este. Y yo creo que no. Yo creo que el mentor debe ser elegido por la persona que necesita o que busca un mentor. Y debe ser elegido porque el mentor no es una persona que tenga que transmitir solo conocimiento. En ese sentido, el mejor mentor sería el que tiene más conocimientos. El mentor tiene que ser una persona también que tenga una forma de hacer las cosas que resulten atractiva al que le ha elegido. En otras palabras, que le consideren, en cierto sentido, un ejemplo. Y claro, hay distintos tipos de personas, distintos tipos de gente con experiencia con la cual tú podrías relacionarte, pero entre esas personas, y eso lo sabéis todos los que en un servicio determinado pues habéis tenido gente con más años, más experiencia,
pero que hay algunos que te parece que hacen las cosas más como a ti te gustaría hacerlas. Por eso yo creo que debe ser la persona que está en formación la que tiene que elegir a su mentor. Y esa elección del mentor no siempre es un proceso explícito. Yo creo que todos, si se nos pregunta a cualquiera de nosotros, pues podremos citar uno o más mentores, porque puede tener uno más de un mentor que hemos tenido a lo largo de nuestra carrera, pero raramente eso ha sido consecuencia de un proceso explícito de decir, yo declaro que fulano es el mentor de Mengano. La mayor parte de las veces es una elección implícita, en la cual ni siquiera se llegan a mencionar la palabra mentor y la palabra, pues, como se llame, como se diga la otra parte de la relación, ¿no? Sino que al cabo del tiempo, incluso de forma inconsciente, uno dice, hombre, yo de todo mi tiempo, de todo mi proceso de formación, considero que fulano fue mi mentor, ¿no? El mentor debe tener objetivos claros. Si es consciente de que efectivamente es mentor, que yo creo que eso es una cosa que debe plantearse toda la persona que está en disposición de transmitir algo de lo que ha aprendido a lo largo del camino a los demás, el primer objetivo es asegurarse de que, esto lo he puesto aquí con puntos suspensivos, porque yo la verdad es que no sé cómo se llama la persona que recibe la formación o la ayuda del mentor. Si traducimos literalmente sale mentoreado, que a mí me suena fatal y me niego a utilizarlo. Hay quien utiliza el mentoree, que es el término inglés, por ahí se dice también pupilo, discípulo, pero me parece que no reflejan efectivamente lo que es esto, ¿no? En todo caso, el mentor debe asegurarse de que la persona con la que trabaja está preparada para el futuro y, sobre todo, tiene que ayudarle a desarrollar su máximo potencial. Máximo potencial que no es el mismo para todos. Y es más, no es el mismo para las personas con las que trabaja el mentor que el máximo potencial del propio mentor en sí mismo. Por tanto, una buena labor de mentoring requiere el conocimiento de la persona con la que está uno trabajando. Y eso precisa, por una parte, escuchar, a oír, conocer. Fijaros que normalmente los mentores suelen ser personas de éxito, por eso son personas a las que se sigue de alguna forma. Y las personas de éxito suelen ser personas ocupadas. Tienen que encontrar tiempo para la gente que está a su alrededor, porque la inversión de darle una mano a quien está siguiendo un camino que uno siguió ya previamente con errores, con meteduras de pata, es posiblemente lo más rentable y lo más agradecido que uno puede hacer en la carrera profesional. Para eso hay que tener también paciencia, hay que tener también la capacidad de estimular, incluso en las horas bajas, a la gente con la que están trabajando y utilizar para eso una retroalimentación constructiva. El mentor, para todo esto, tiene que ser una persona generosa. ¿Generosa por qué? Porque tiene que entender que la persona con la que está trabajando, a la que está ayudando, probablemente va a ser mejor que uno mismo. Y tiene que ser capaz de reconocer, para ello tiene que tener seguridad en sí mismo, que el encontrarte con que la gente es mejor que tú o sabe más que tú, no es una amenaza para ti, es simplemente un orgullo. ¿Qué mejor orgullo que decir, toda la gente con la que estuve me han superado, ¿no? Pero por otra parte tiene también que ser en cierto sentido un ejemplo. Sobre esto volveremos ahora dentro de un minuto. Es importante también reconocer que el mentor no debe clonarse, no debe intentar que la gente con la que trabaja sean igual que uno, porque hay que reconocer que son diferentes y tendrán diferencias en interés, en estilo, en personalidad. Y cada uno tiene su propia capacidad potencial, que es la que hay que desarrollar. Hay un error que cometen los padres, que es que intentan que sus hijos no tengan las carencias que ellos tuvieron. Pues la gente que no ha tenido la facilidad para hablar un idioma de forma fluida, intentan a toda costa que sus hijos vayan a colegios bilingües, trilingües, tetralingües, etc. Eso está bien cuando es una cosa que realmente es útil, como es, por ejemplo, un idioma. Pero a veces son otras cosas que no son tan útiles y, sobre todo, a veces se comete el error de hacer hincapié justo en las carencias que tuvo el mentor, pero no en aquello de lo que no tuvo carencia. Y a lo mejor se descuida aquello que realmente ha hecho que la persona que se acerca al mentor está buscando en él. ¿Qué es lo que transmite? ¿Qué es lo que transmite un mentor? Pues, hombre, debe transmitir, por una parte, formación, que la formación no solo son conocimientos, sino es la forma de aplicar esos conocimientos, la relación con el ser humano. Recordemos que la medicina no tiene como objeto la enfermedad, sino tiene como objeto el ser humano enfermo, pero también el desarrollo profesional. Esto es muy conocido y quizás lo que uno entiende más. Pues hay que recomendar a alguien que se está especializando que sería conveniente que fueras 3 meses a tal sitio, que estuvieras con el otro o que profundizaras en esta formación. Pero además
tiene que transmitir una cultura y un estilo, porque eso es lo que ha hecho que la gente se acerque al mentor. El estilo de ese mentor, la cultura, entendiendo como cultura no solo, que también es importante, la cultura no médica, la cultura humanística, sino la forma de entender el mundo y la forma de hacer las cosas y de forma de hacer la medicina. Esta cultura y este estilo no siempre son unipersonales, a veces son cultura y estilo de grupo. Y es conocido que hay pues, grupos bien cohesionados que permiten que uno identifique a los que pertenecen a ese grupo. Dice, hombre, fulano se nota que es del grupo tal, porque tienen eso indefinible que se llama estilo y que, insisto, es posiblemente lo que en primer lugar ha hecho que uno eligiera un grupo o un mentor determinado. La forma de transmisión, por supuesto, es transmitiendo pues no solo conocimientos, sino pues consejos, forma de ver la vida. No hay que decir con quién tiene uno que salir o qué relación sentimental tiene que tener, ¿no? Pero a lo mejor qué lecturas o qué tipo de cultura no médica. En fin, esto es una cosa fácil, pero que requiere tiempo y requiere comunicación verbal prolongada para permitir que cada uno vaya contando un poco lo que tiene dentro. Pero la otra forma es transmitirlo mediante el ejemplo. Yo creo que si le preguntamos a gente que conocemos que han sido mentores, pocos de ellos podrán reconocer o reconocerán sin ponerse pues, colorados que se consideran a sí mismos un ejemplo. No es que el mentor sea una persona ejemplar, pero sí es cierto que lo que transmite el mentor es aquello muchas veces que hace, cómo enfrenta determinadas cosas, cómo gestiona los conflictos, cómo trata al débil, etcétera. Esto es importante. Y esto es importante porque si el mentor es consciente de esto, a su vez va a recibir una retroalimentación positiva, que es que le va a ayudar a, de forma más o menos consciente, intentar hacer las cosas mejor. Por supuesto, para ser mentor no hace falta tener largas barbas como tenía el original mentor, pues que el mentor puede ser una persona joven. Y es muy conocido que muchas veces los residentes encuentran su persona a la que quieren parecerse, su mentor, entre los residentes mayores o entre los adjuntos jóvenes. Y esta influencia es una influencia que puede ser incluso bidireccional, porque puede ser una influencia del más nuevo hacia el mayor y del mayor hacia el más nuevo. Como veis, yo la idea que tengo del mentoring es una idea no muy aplicable pues, a normativas concretas o a procesos o a instancias o a cosas, digamos, muy definidas. Es algo mucho más etéreo, que está en el aire. No sabíamos que existía la palabra mentor hace mucho tiempo y, sin embargo, muchos de nosotros hemos tenido magníficos mentores de los cuales pues, estamos orgullosos, ¿no? Quizá para terminar me gustaría contaros uno de esos ejemplos. Uno de esos ejemplos que incluye todo esto que viene aquí, pues enseñar, animar, instruir, orgullo, guía, inspiración y tal. Hace un par de días, cuando nos conectamos para probar esta presentación, pues estaba conectada también una persona a la que me quiero mucho y admiro mucho, Marisa Crespo, que es una persona pues internacionalmente reconocida, respetable en el campo de la insuficiencia cardíaca a nivel mundial. Marisa Crespo estaba hablando delante de una estantería llena de muchos libros, que yo estoy seguro que se los ha leído todos y los sabe todos, y ella, que se ha codeado con la gente más importante, no solo de la medicina, sino, me consta, de las artes a nivel nacional e internacional, solo tenía en esa estantería una foto. Y como yo los conozco a los dos, me consta que esa foto, que seguramente es una de las fotos más queridas para Marisa, era la foto de ella y de su mentor. Su mentor era mi buen amigo Luis Pulpón, al que yo quiero mucho, y de los dos, de Marisa, que fue residente conmigo, y de Luis, he aprendido mucho. Seguramente el mejor ejemplo que se me puede ocurrir de un mentor es el de Luis con Marisa. Pero tengo que deciros que para mí ellos, uno más o menos de mi edad, él es un poco mayor, pero bueno, y la otra más joven, han sido gente a las que considero también, en cierto sentido, mentores. Nada más, muchas gracias.
Bueno, muchas gracias por la ponencia, doctor Eduardo. Y vamos ahora a la presentación de los 3 mejores casos clínicos. Primero, agradeceros que hayáis enviado tantas comunicaciones. Hemos recibido en total 55. El comité de expertos estaba formado por 10 personas y cada comunicación ha sido evaluada por 3 miembros del equipo. Aquí os van a presentar ahora los 3 mejores casos clínicos y, bueno, que sepáis que la presentación de los casos también va a entrar dentro de la evaluación. Por lo tanto, tenéis 5 minutos cada uno para presentarlo y luego al final haremos las preguntas todas conjuntas. Pues adelante, el primer caso, demasiado tarde para la cirugía tricuspidia, presentado por Victoria Doncel Abad del Hospital Universitario Virgen de la Victoria de Málaga. Buenas tardes. Os voy a presentar el siguiente caso, como ha dicho Evelyn, demasiado tarde para la cirugía tricuspidia. El caso se trata de una mujer de 65 años con antecedente de dislipemia y de cardiopatía reumática, la cual fue diagnosticada a los 14 años, teniendo su primera cirugía cardíaca mediante comissurotomía mitral cerrada a los 21, a los 25 se realizó de forma abierta, posteriormente tuvo 2 embarazos con buena evolución y finalmente precisó de un implante de una prótesis mecánica mitral y un marcapaso definitivo en el posoperatorio. En ese momento no se trató la tricúspide, ni sabemos qué grado de regurgitación quedó, puesto que el seguimiento fue errático y no es hasta 2017 cuando en un control ecocardiográfico se objetiva una insuficiencia tricúspide severa, que probablemente ya sería antigua porque el ventrículo derecho estaba ligeramente dilatado, aunque con buena contractilidad. La paciente en ese momento tenía un buen grado funcional subjetivo, sin signo de insuficiencia cardíaca y con un tratamiento diurético poco intenso. ¿Hubiera sido un buen momento para plantear una cirugía tricúspide? Pues probablemente sí, pero como muchas veces ocurre con la válvula tricúspide, la válvula olvidada, es que se pensó que probablemente era un problema inocente, pero ni mucho menos era así cuando tan solo un año después la paciente presentó episodios de decompensaciones de su insuficiencia cardíaca, seguimiento indigestivo por una hepatopatía crónica secundaria a fallo cardíaco derecho, con una hipertensión portal, ascitis masiva que precisaba de paracentesis, y todo ello derivó en un ingreso hospitalario, donde ya tenía un ventrículo derecho ligeramente disfuncionante. Se realizó un cateterismo izquierdo y derecho y se planteó en sesión médico-quirúrgica una cirugía de válvula tricúspide. Pero dado que ya la paciente tenía un problema clínico tan evolucionado, iba a ser una cirugía de alto riesgo, así que finalmente no se realizó. Es entonces cuando en 2019 contacta con nuestro centro solicitando otras opciones de tratamiento de su insuficiencia cardíaca derecha. Es así como comenzamos a seguir en nuestra unidad de insuficiencia cardíaca, en nuestra unidad de imagen y en nefrología. Lo primero que se planteó fue una reparación de la válvula tricúspide mediante clip. Aquí vemos una serie de ecocardiografías donde se ve una regurgitación tricúspide severa, con una de etiología reumática, con un velo engrosado, un cable de marcapaso y un importante gap intervalvar, que esto hacía que no se pudiera implantar un clip. Posteriormente se planteó la posibilidad de una prótesis tricúspide en posición ortotópica con el sistema Navigate, pero ni en ese momento lo teníamos disponible en nuestro centro y además la paciente tenía un anillo dilatado. Lo siguiente que se pensó fue una prótesis, pero ya en posición heterotópica, en las cavas. Como vemos aquí, el tricento, que es un stent recubierto que va de cava superior a cava inferior, con una válvula hacia la aurícula derecha. Esto se estudia mediante un TAC. Aquí vemos una aurícula derecha muy dilatada, con una cava superior e inferior también muy dilatadas, que tampoco se pudo llevar a cabo porque la desembocadura de la suprahepática estaba demasiado cerca de la aurícula derecha. Sin opciones sobre la válvula tricúspide con una paciente que cada vez precisa de más dosis de diurético, incluso diurético intravenoso, con un deterioro renal, paracentesia evacuadora, o contactamos con los nefrólogos para la posibilidad de diálisis peritoneal. Sabemos que esta técnica precisa del implante de un catéter permanente en peritoneo, por el cual la paciente se introduce una cantidad de líquido de intercambio, se mantiene unas horas y posteriormente se extrae una mayor cantidad con el objetivo de conseguir un balance negativo. Esto se ha visto en la literatura en diversos estudios que ha demostrado disminuir los días de hospitalización, mejora de la clase funcional, por lo que en esta paciente se decidió que era una buena opción para ella. Y así fue, tuvo una mejoría inicial, pero al año vuelve a presentar progresión de síntomas con estado congestivo. Y es entonces cuando en nuestro centro tenemos la posibilidad de otra prótesis heterotópica llamada TricValve.
Para ello, actualizamos el estudio ecocardiográfico, donde vimos que tenía un ventrículo derecho con una función moderadamente deprimida. Realizamos un estudio hemodinámico mediante un cateterismo derecho con dos objetivos. Objetivar que no había una presión pulmonar significativa, en este caso una PAPS de 45, y objetivar que había una onda V significativa en las cavas, porque cuando implantamos este dispositivo es la onda V lo que se elimina. Y un estudio mediante TAC para ver las dimensiones del dispositivo, midiendo las cavas superior e inferior. Esta paciente cumplía criterios, así que finalmente se decidió el implante de esta doble válvula, que se hace por abordaje femoral, primero la prótesis en cava superior y a continuación la prótesis en cava inferior. El inconveniente de este dispositivo es que no reduce la insuficiencia tricúspide, sino solo sus consecuencias, es decir, que disminuye el volumen y la presión de regurgitación hacia la vena cava. Y es lo que vimos en esta paciente que tras el implante desaparecía la onda V en la vena cava inferior. No, como otro dato importante, no se desarrolló disfunción del ventrículo derecho. Aún hay pocos datos en la literatura, pero se ha visto que en algunos pacientes a corto plazo en los que se le ha implantado ha habido una mejoría hemodinámica y clínica. En nuestra paciente, en la actualidad, a 3 meses del implante, presenta una mejoría del grado funcional subjetivo, sin descompensaciones ni hospitalizaciones, mejoría del prurito como un dato de disminución de la congestión hepática, aunque sí es cierto que aún precisa de diuréticos vía oral y de diálisis peritoneal 7 veces por semana. Como conclusión, pues hay que intentar no llegar tarde a la decisión de una cirugía sobre la válvula tricúspide, aunque sabemos que no es fácil. Y si es así, pues a ver que hay otras opciones de tratamiento más allá de los diuréticos y que incluso podemos combinar, como es el tratamiento percutáneo, que es una atractiva alternativa, aunque a veces es un desafío técnico y no siempre es aplicable, como hemos podido comprobar, y que necesitamos datos a largo plazo. Y la diálisis peritoneal, que podría aportar beneficios a nuestros pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria a diuréticos. Muchas gracias. Muchas gracias, Victoria. Pasamos con el siguiente caso, presentado por Ignacio Santiago Setién, del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla de Santander, que nos presentará su caso titulado Insuficiencia cardíaca y hiperosinofilia, ¿qué nos podemos encontrar? Hola, buenas tardes. Bueno, pues empezamos con la presentación del caso. Se trata de un varón de 32 años que trabajaba como investigador en un laboratorio en una universidad, con exposición laboral a patógenos de la madera, hongos y garrapatas, sin hábitos tóxicos ni factores de riesgo cardiovascular, salvo que fumador esporádico de tetrahidrocannabinoides, y como antecedentes somáticos tenía una rinitis alérgica, una poliposis nasal y una asma bronquial de 2 años de evolución, que en el último año se había hecho, estaba mal controlado, estaba con benzodiazepínicos inhalados y 2 corticoides inhalados diferentes. Se desconocían antecedentes familiares del paciente porque era adoptado. El paciente ingresa en su centro de referencia por clínica compatible con un primer aviso de insuficiencia cardíaca que evoluciona de forma desfavorable en los días siguientes, tanto como a nivel clínico como con deterioro progresivo de la función del ventrículo izquierdo, que acaba precisando intubación neurotraqueal e inicio de aminas vasoactivas, por lo que se traslada a nuestro centro como centro de referencia ante la eventual necesidad de un soporte circulatorio. A la anamnesis dirigida, el paciente contaba fiebre hasta 38,5, artralgias y un RAS cutáneo en manos los 10 días previos y además había estado de viaje en Egipto el mes anterior, si bien contaba que no había tenido exposición a alimentos no higienizados. A nivel analítico llamaba la atención sobre todo una leucocitosis con una eosinofilia muy marcada, con casi 6.000 eosinófilos de pico máximo, un 39% del total, una anemia de perfil inflamatorio, una PCR elevada con una procalcitonina siempre normal y una elevación de los marcadores de daño miocárdico. La placa de tórax al ingreso, bueno, pues era una placa de sobrecarga hídrica con datos de hipertensión venocapilar y un derrame pleural derecho sin condensaciones. El electro de taquicardia sinusal con curres estrecho y un patrón de pseudoinfarto con amputación de la onda R en 1 y OVL y precordiales. Los ecocardiogramas del ingreso tenían las aurículas de tamaño normal, con un ventrículo izquierdo en el límite alto de la normalidad para el paciente, un telediastólico de 56, con una disfunción sistólica muy severa por hipoquinesia global, sin alteraciones sementarias, unas paredes con un aspecto discretamente edematoso y un pequeño derrame pericárdico, con un derecho normal y unas válvulas normales. Se hizo un rastreo microbiológico completo que fue totalmente negativo, serologías y PCRs múltiples para virus, bacterias, parásitos y demás negativos, los homocultivos, el coprocultivo incluyendo parásitos, pruebas para la tuberculosis y lo único destacable fue que tuvo una PCR barra gripe positiva. A nivel inmunológico todo fue negativo, niveles de inmunoglobulinas,
el complemento del factor reumatoide y los ANCA, tanto los antiproteínas A3 como los antimeloperoxidasa. Entonces, llegados a este punto, pues nos planteamos el diagnóstico de este paciente, ¿no? Parece un primer episodio de insuficiencia cardíaca con disfunción cerebral ventrículo izquierdo en un paciente previamente sano y con elevación de los marcadores de daño miocárdico cuando no se sospecha coronariopatía. Entonces, bueno, pues pensábamos en una miocarditis, básicamente como funciones principales, pues el origen infeccioso, que es el más frecuente, sobre todo por el curso evolutivo y por la frecuencia, bueno, pues una miocarditis linfocitaria fulminante de origen viral. Bacteriana y otros tipos de etiologías infecciosas parecían menos frecuentes con los resultados analíticos y demás. Una miocarditis de células gigante que encaja en el curso evolutivo con un deterioro muy rápido de la función del ventrículo izquierdo en un paciente joven, si bien un poco en su contra el hecho de que en ningún momento hizo arritmias ventriculares ni trastornos de la conducción. Y luego, por último, pues todo el espectro de la miocardiopatía eosinofílica, ¿no? Por datos, obviamente, con esos eosinófilos están marcados en la analítica, bueno, pues habría que tener presente la miocarditis por hipersensibilidad, que cursa también pues, con un fiebre, RAS, eosinofilia periférica. Lo que pasa es que en este caso sí, se relaciona con una exposición a un tóxico o un fármaco nuevo, que no estaba en el contexto epidemiológico de este paciente. Luego, una situación más grave es la miocarditis eosinofílica necrotizante, que puede ser producida también después de un nuevo fármaco nuevo, pero también está relacionada con, por ejemplo, tumores o infecciones por parásitos, o lo que era nuestra sospecha principal, que era una granulomatosis eosinofílica con poliangitis, dados los antecedentes del paciente, lo que es lo que antes se conocía como el síndrome de Churg-Strauss. Y luego, por último, todo el espectro del síndrome de Loeffler, la fibrosis endomiocardica, en principio eso no parecía, porque bueno, son miocardiopatías de curso más subagudo crónico que se presentan de forma restrictiva. Entonces, bueno, pues entre nuestras opciones principales, que una linfocítica fulminante, una de células gigantes y una eosinofílica necrotizante, para llegar al diagnóstico tenía sus implicaciones tanto a nivel pronóstico como a la carga inicial del tratamiento, pues se solicitó una biopsia endomiocárdica. Una de las pocas indicaciones de biopsia endomiocárdica ahora se daría a la insuficiencia cardíaca fulminante con compromiso hemodinámico. Y bueno, estas son opciones, bueno, resultados que nos podemos encontrar en la biopsia. A la izquierda, resultados de una linfocítica fulminante con infiltrado inflamatorio entre los miocitos. A la derecha, otras de las posibilidades diagnósticas que no se planteaban en este caso, pero bueno, que cabría presentarse, que es una sarcoidosis. No es la forma típica de presentación, pero sí que el caso se cursa de forma fulminante y en la biopsia como si fuera una miocarditis de células gigantes. Y en la biopsia veríamos, pues como está señalado con la flecha negra, granulomas. Abajo a la izquierda, pues células gigantes típicas de la miocarditis de células gigantes, y abajo a la derecha, pues era un infiltrado eosinófilo. Los resultados de la biopsia nos hablaban de una malonización y necrosis de los miocitos con un infiltrado inflamatorio, fundamentalmente por linfocitos y eosinófilos que estaban agrupados. En concreto no se observaban ni granulomas ni necrosis vascular. Entonces el diagnóstico anatomopatológico fue miocarditis eosinofílica y fibrosis subendocárdica en relación con la inflamación. Entonces con todo esto pues diagnosticamos a nuestro paciente una miocarditis eosinofílica fulminante secundaria en la probable granulomatosis eosinofílica con poliangitis. El curso evolutivo fue bueno, una vez iniciados los diuréticos endovenosos se pudo extubar de forma precoz, suspender todo el apoyo inotrópico a las 48 horas. De acuerdo con reumatología, se inicia un tratamiento de inmunosupresor con bolos endovenosos de metilprednisona en los 3 primeros días y luego una prednisona oral a dosis altas, primero en miligramos kilo con pauta descendente lenta. Y finalmente, dada que tenía mucha disfunción del ventrículo izquierdo, aunque no hubiera otros órganos ya afectados, pues se asoció tratamiento con ciclofosfamida. A la alta del hospital, la función cardíaca había mejorado parcialmente desde disfunción moderada del ventrículo izquierdo. Finalmente, bueno, conclusiones, el paciente cumplía criterios clínicos de granulomatosis eosinofílica por poliangitis, asma, rinitis, eosinofilia e infiltrado eosinófilo del órgano. No se evidencia afectación vascular en la biopsia, lo que bueno, pues nos hubiera redondeado un poco el diagnóstico de vasculitis, pero es que es verdad que es frecuente que en la biopsia endomiocárdica no se vea afectación vascular. La afectación cardíaca es la complicación más grave del Churg-Strauss y supone hasta la mitad de las muertes por este caso. Y el inicio precoz del tratamiento inmunosupresor es fundamental de cara al pronóstico. Bueno, eso es todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Ignacio. Os recuerdo a todos los participantes de la sesión que podéis mandar vuestras preguntas a través del chat, que lo tenemos aquí, yo lo tengo abierto. Cuando los ponentes acaben, inicialmente haré algunas preguntas, pero bueno, si queréis participar de forma activa, ya sabéis a través del chat que os podéis conectar. Y esperamos un poquito a que nuestro último ponente esté preparado. Es el último caso que nos lo va a presentar Karim Yamgud del Hospital Universitario Álvaro Junqueiro de Vigo. Y adelante, Karim, que vamos muy justos de tiempo. Hola.
Vale. ¿Ahora? ¿Ahora se me escucha? Vale, perdón. Muy bien. Bueno, buenas tardes. Os voy a presentar mi caso sobre insuficiencia cardíaca. A modo introductorio... Esto no va... Vale. A modo introductorio, solamente comentaros que de los pacientes que cursan con insuficiencia cardíaca, el 50% presentan fracción de eyección preservada. Bien, a diferencia de esos que cursan con disfunción ventricular, el abanico de tratamiento pronóstico es básicamente escaso, quedando solamente el tratamiento sintomático y el manejo de las comorbilidades. Teniendo en cuenta esta premisa, pasamos sin más preámbulos al caso en cuestión. Se trata de una mujer de 62 años, sin antecedentes importantes, salvo una agenesia renal izquierda que en 2011 entra en programa de hemodiálisis, que afortunadamente al cabo de 2 meses recibe trasplante renal de donante vivo, manteniendo unas creatininas basales de 1,2, con buen cumplimiento terapéutico y buena vida basal, hasta que en septiembre de 2019 ingresa en urgencias por una disnea progresiva de en torno a 3 semanas de evolución hasta hacerse de mínimos esfuerzos y describiendo una clase funcional NIHA 2-3. En ello debuta con una fibrilación auricular, con una respuesta ventricular controlada, con una frecuencia en torno a 58, tendencia a la hipertensión, taquipneica y disnea conversacional, a pesar de que mantenía una buena saturación por pulsioximetría. En la exploración física llamaba la atención una hipoventilación e hipofonesis basal derecha con estertores húmedos y una ingurgitación yugular asimétrica pulsátil que alcanzaba el arco mandibular izquierdo en sedestación. Al descubrir el miembro superior izquierdo, se objetiva una masa languiforme antebraquial izquierdo que ocupaba la flexura del codo, compatible con fístula humerocefálica. No sé si lo escucháis, pero debería escucharse el flujo pulsátil con componente sistólico y diastólico y el thread continuo característico de la fístula y sin datos de complicación aguda. A nivel analítico, pues lo que se observó fue un empeoramiento de los parámetros de función renal, una anemia ferropénica y una elevación llamativa del NT-proBNP. Además del dímero. Desde el punto de vista radiológico, un índice cardiotorácico aumentado con una redistribución vascular en patrón iliofugal y pinzamiento de los senos costofrénicos bilaterales. A nivel del cardiograma ya lo hemos comentado, sin más hallazgos, y a nivel ecocardiográfico llama la atención una función biventricular conservada con datos de remodelado concéntrico, sin valvulopatías ni otra cardiopatía estructural así que llamase la atención. Disfunción diastólica, aumento de presiones de llenado y PVC elevada. Y a pesar de las limitaciones que nos llevaba, se estimó una presión sistólica de arteria pulmonar de en torno a 50 milímetros de mercurio y un gasto cardíaco estimado en torno a 5,7 para las condiciones hemodinámicas. A continuación, desde el punto de vista pulmonar, se objetivó un derrame pleural de leve a moderada cuantía bilateral con el patrón típico en medusa y una telectasia pasiva, como podéis ver en la imagen inferior izquierda, y líneas B con un sliding conservado en ambos campos pulmonares. Y desde el punto de vista vascular, observamos una flebectasia muy llamativa en lo que es en la yugular interna izquierda, con un flujo turbulento en todo su trayecto que alcanzaba la desembocadura de la subclavia izquierda y todo el trayecto de la yugular externa. Y a su mano derecha podéis ver cómo el patrón típico Doppler del flujo turbulento pulsátil típico de la fístula. Con todo esto, lo que hemos visto es que tenemos una paciente de 60 años que debuta en insuficiencia cardíaca con datos de alto gasto, una fracción de eyección preservada, portadora de un trasplante renal e insuficiencia renal crónica. Por tanto, los protagonistas de este caso clínico son básicamente el corazón y el riñón. ¿Qué es lo que nos planteamos? ¿Se trata de una insuficiencia cardíaca de alto gasto? La FEBI es preservada, sí, desde luego, pero ¿tenemos alguna causa tratable, algún precipitante? ¿Cuál sería el siguiente paso? Pues como supondrán, se ingresó a la paciente para iniciar tratamiento diurético intensivo, se inició anticoagulación para SFA que no era conocida y el siguiente paso lógico era la evaluación hemodinámica invasiva con el propósito de 3 objetivos, ¿no? Confirmar el alto gasto, evaluar la presencia de hipertensión pulmonar y, sobre todo, lo más interesante, la repercusión hemodinámica real de la fístula arteriovenosa.
Para ello lo que hicimos es que a las 48 horas del ingreso de la paciente se hizo un estudio hemodinámico basal con la determinación del gasto cardíaco mediante termodilución y posteriormente, mediante la compresión extrínseca, mediante esfigmomanómetro durante 6-7 minutos, se repitió el estudio para ver cuáles eran los cambios en los parámetros hemodinámicos. Lo que se vio en el estudio basal se confirmó el estado de gasto cardíaco elevado que superaba los 6 litros minuto y con la compresión vimos una disminución de un 25% del gasto cardíaco. Si hacemos un análisis pormenorizado de todos los parámetros hemodinámicos, vemos que además se objetivó unas presiones de llenado elevadas con una PCP de 23 y datos de hipertensión pulmonar postcapilar moderada. Y que con la compresión, con el ensayo, con la compresión de la fístula, se vio además que permanecían estos datos de hipertensión a pesar de la reducción del gasto cardíaco y un aumento de las resistencias vasculares sistémicas que concuerda con la fisiopatología del alto gasto. Con el objetivo de descartar la presencia de otros shunts sistémicos, se realizó una angiotomografía tridimensional que descartó la presencia de otros shunts sistémicos. La paciente evolucionó favorablemente, disminuyó una carga ponderal de 3 kilos desde su ingreso y se programó para cirugía abierta de cierre de fístula. Como podemos ver, se expone la anastomosis de la fístula con la anastomosis término-lateral y vemos el primer clampaje de proximal a distal del componente arterial y posteriormente del componente venoso con una buena respuesta y el colapso de la anastomosis, en lo que se procederá posteriormente al cierre definitivo de la misma. Con ello, la paciente evoluciona favorablemente, es dada de alta a las 48 horas de la cirugía con una pauta descendente de diurético oral en clase NIHA 1. Al cabo de los 3 meses de seguimiento se realiza un nuevo cateterismo cardíaco derecho en el que con sobrecarga salina, en el que se objetiva un gasto cardíaco mantenido y una reducción significativa de las presiones de llenado y una disminución de la hipertensión pulmonar a grado leve y manteniéndose las resistencias vasculares sistémicas. ¿Qué conclusión podemos sacar? ¿Qué reflexiones podemos sacar? Pues, en primer lugar, que la insuficiencia cardíaca, y como toque de humildad, es un síndrome y como tal el diagnóstico es eminentemente clínico. Para el diagnóstico sindrómico e incluso para el diagnóstico etiopatológico no se requiere más herramientas que una buena escucha activa, una anamnesis y una exploración minuciosa. Tanto es así que el punto clave, lo anecdótico de este caso fue que la paciente en la entrevista en urgencias insistía mucho que la clínica congestiva fue empeorando a medida que la ingurgitación yugular fue progresando. Ya desde el punto de vista más fisiopatológico, lo que nos ha mostrado este caso es todo el componente hemodinámico que iremos dilucidando poco a poco. La causa principal de la insuficiencia cardíaca de alto gasto es la obesidad, sobre todo la obesidad mórbida. Entre otras patologías, un 20% se justifican por la presencia de hepatopatía crónica o fístulas arteriovenosas, sobre todo de carácter iatrogénico, y ya otros estados hiperdinámicos como pueden ser las neoplasias mieloproliferativas, el hipertiroidismo o los estados anémicos. ¿Qué es lo que se produce y que hemos podido comprobar con el estudio hemodinámico? Pues que hay un magma de hipermetabolismo con un aumento del consumo de oxígeno y una vasodilatación excesiva que produce una caída de las resistencias vasculares sistémicas, disminuyendo de esta manera la poscarga y la presión de filtrado a nivel del glomérulo y origina un aumento del gasto cardíaco y una expansión del volumen y precipita al paciente al estado congestivo. Dado el abanico amplio que existe de precipitantes o de causas de alto gasto, es preciso indagar, que es la última enseñanza de este caso, sobre los antecedentes y la búsqueda activa de aquellas causas que puedan ser reversibles y que podamos nosotros solucionar de forma definitiva la caída en insuficiencia cardíaca. Y esto, claro está, es extrapolable tanto a los pacientes con disfunción ventricular como con fracción de eyección preservada. Y esto sería todo por mi parte. Esta es la bibliografía y disculpen los problemas técnicos del principio. Hasta pronto y gracias. Muchas gracias, Karim. Bueno, realmente las 3 presentaciones han sido excelentes. Os felicito a los 3 por el caso.
Son ya, nos quedan nada, un minuto nos dejan, que ya tenemos que dar paso a otra ponencia, por lo tanto no tenemos un tiempo para preguntas y lo que sí que nos queda dar es, de los 3 casos, el ganador ha sido Karim, o sea que muchas felicidades, Karim, y muchas gracias a todos por haber asistido a esta sesión del Grupo HOT y nos vemos en próximos eventos. Muchas gracias.